para mí lo es todo el hambre de mi vida, todo lo que he dado, todo lo que no he recibido. Viendo el áreas del asunto yo me pregunto si los de abajo movemos la economía y también la rebeldía. No es una filosofía, esta es la realidad. Nos llaman a votar y no somos parte de nada. Llenan las urnas de papel y al pueblo le escupen. Las elecciones son una burla para la gente. ¿Y por qué crees que dotan de armamento antes que el pueblo se eduque? Mira, lo prefieren muerto. Alzó la voz, el puño de guerra en contra de estas ratas politiqueras que solo predican mierda, no nos representan. No te dejes engañar, ni Moreno, ni Lazo, ni Correa. La derecha o la izquierda son la misma mierda. Nos acaba la paciencia. El puño de guerra en contra de estas ratas politiqueras. Pasamos al asalto con el método científico. Prepara las condiciones subjetivas. Un partido frente al ejército rojo de vanguardia que ataca la raíz de la explotación. El proletariado el que dirige es revolucionario. Hasta el fin el programa tiene. El marxismo es la vía, nuevas relaciones sociales desarrollando las fuerzas productivas. Este es el vehículo que va a transformar, haciendo énfasis en el papel de las masas y su lucha política. No hay nada que perder excepto las cadenas. Este es el camino que construye el nuevo poder. Escala las alturas, el amanecer y las calles se llenan de gritos. Las masas populares necesitan adherir al marxismo. Llegó el unísono, gritos de una sola voz, 1 de mayo. Proletariado bien formado y bien armado para el capitalismo, verlo acabado. El comunismo y hip hop sagrado. Llegó el unísono, gritos de una sola voz, 1 de mayo. Proletariado bien formado y bien armado para el capitalismo, verlo acabado. Conocimiento obrero y artesano. 1 de mayo, fecha de combate, que la rabia se desate, que la furia se desate. No hay debate con la oligarquía que jode la economía de mi gente. Somos el pueblo consciente que combate día a día al Estado y burguesía que ahora nos hablan de paz. No nos representa Lazo, no nos representarás. Democracia falaz y la miseria que das. Este pueblo sometido pronto se levantará. La huelga mundial, proletariado internacional, unidos sin fronteras contra su farsa estatal. Revolución histórica y cambio radical. Es el pueblo rojo, coco, corriente roja en el mundo que de dignidad el rico nos despoja. Somos más, elevamos la conciencia para construir poder, organizar la violencia. La pobreza es obra del sistema imperial. Pobreza, desempleo, explotación laboral. Escalas de problemas de salud mental. Atacar de raíz la violencia estructural. La excusa perfecta es la pandemia. Vulneran los derechos de la clase obrera. Ley humanitaria, ley antiproletaria, ley de explotación creada por burgueses. Contra el trabajador, las pérdidas de empleo son 1 millón de ellos y los sueldos fueron recortados. Somos los explotados de fábricas y empresas, de formas de trabajo, obreros, campesinos, ambulantes. Marchamos desde 1 de mayo, somos la fuerza gigante que combate y bebé azotrap. La pobla siempre al frente con espíritu combatiente, con espíritu combatiente. Llegó el unísono, gritos de una sola voz, 1 de mayo. Proletariado bien formado y bien armado para el capitalismo, verlo acabado. El comunismo y hip hop sagrado. Llegó el unísono, gritos de una sola voz, 1 de mayo. Proletariado bien formado y bien armado para el capitalismo, verlo acabado. Conocimiento obrero y artesano. Todo lo que no he recibido. Muy buenas tardes a todos en todo Ecuador y en todo el mundo. Hoy estamos en La Chispa Radio. Es un día especial, es el 1 de mayo. Es lo más grande que los trabajadores celebran en el mundo entero. Hay una movilización enorme estos mismos momentos en París, en Francia, en Alemania, en Estambul, en Turquía, en Singapur, y algo de eso está haciendo este momento de manera en la radio documentada también por May, quien es una corresponsal de los medios internacionales que felicitan al bloque proletario y que están muy al corriente de los sucesos que también se registran en el Ecuador y cuya
fractura cuya cosa absolutamente nueva y portentosa es sin duda alguna el bloque proletario. Aquí con nosotros la gente que salió con lluvia y con tremendo aguacero desde el Parque del Arbolito y caminamos del día jueves hasta el centro de la capital de los ecuatorianos. Evidentemente esto fue registrado como la nota la más importante por el 1 de mayo, en homenaje a los trabajadores, a nuestros hermanos asesinados en Chicago, cuando en ese día glorioso 5.000 fábricas cerraron las puertas y una cantidad impresionante de policías detuvo y condenó a unos mártires, en unos casos a cadena perpetua y en otros casos les dieron la pena de horca, como por ejemplo a George Sengel y Adolfo Steiner. Igualmente, alguna gente de estos trabajadores emblemáticos grandes de Chicago en Estados Unidos en el 1886 efectivamente tuvieron trabajos forzados. 3 años después, cuando la intelectualidad revolucionaria, la más grande y la más esplendorosa de todos los tiempos, se reúne en París, después de haber estado también antes en la Primera Internacional, en la Segunda Internacional en París convocan, y viendo el suceso del 1 de mayo de 1886, consagran en París al 1 de mayo de 1889 como el Día Internacional de los Trabajadores. Trabajamos, qué gusto enorme, vemos aquí a Nelson Logaña, un compañero que acaba de ser el protagonista, un protagonista fundamental de este nuevo amanecer del movimiento ecuatoriano, sin duda alguna, y que tenemos el privilegio de entrevistarle. Y también saludo aquí a Alejandra Larrea, que es una compañera de un enorme respaldo para el bloque proletario en términos de la reproducción y en términos de todo este agendamiento y acompañamiento en videos, en todo lo que significa estas movilizaciones, y ella va a dar cuenta de todos estos sucesos por el 1 de mayo. Estamos en el 1 de mayo. Buenas tardes, Carlos, y efectivamente las cosas están yendo bien por la enorme cantidad. Son cientos y miles de gente que comienza a reproducir esto como el acto más principal y central también, a más de la marcha. Estamos en La Chispa Radio. Carlos, muy buenas tardes. Las emociones y los sentimientos por el Día de los Trabajadores y los revolucionarios del mundo entero comienzan a hacerse notar. Hola José, ¿cómo estás? Un gusto como siempre saludarte un domingo más. Lamentablemente pues todavía seguimos en el encierro, así que nos toca hacerlo pues de esta forma virtual hasta que posiblemente, ojalá con el pasar de la semana se mejore un poco la situación y volvamos al formato que estábamos trabajando, que es el formato presencial. Aquí pues conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores, que como dijo José, pues es un día que básicamente tenemos que conmemorarlo con lucha. No es un día donde pues el burgués nos abraza y nos dice feliz día del trabajo, pues sigan poniéndose las camisetas. Más bien es un día de lucha, porque hoy más que nunca en esta crisis del capitalismo la explotación pues sigue en alza, mientras los derechos de los trabajadores, no solo de los trabajadores ecuatorianos, sino a nivel internacional, siguen a la baja. Y es por eso pues que alrededor de todo el mundo se han prendido rebeliones populares, luchas de los trabajadores, como en nuestro hermano país de Colombia. Les saludamos a la gente que nos está escuchando allá en Colombia y les mandamos toda la fuerza para ese gran paro nacional que se ha organizado allá, y que no se apague la llama, y que esa llama, ese fuego del paro de Colombia, pues se ha contagiado acá en el Ecuador y todos los países de Sudamérica. Es inevitable, las rebeliones populares y los estallidos sociales son inevitables con tantos recortes en lo que es los derechos y obviamente con tantos muertos en esta nueva oleada de COVID-19 que básicamente pertenecen a las clases populares, ¿no? Los burgueses ya están vacunados desde diciembre, ellos están tranquilos en sus casas, acumulando más capital, acumulando más dineros en sus arcas, mientras los trabajadores de lunes a viernes vamos en buses totalmente asignados a trabajar por un sueldo de $200, de $300 y poniendo en riesgo nuestras vidas, los que tienen trabajo. Y los que no tienen trabajo, pues arreglárselas en las calles o en la informalidad como pueden. Así estamos hoy por hoy, así que hoy, como lo dijo justo José, tenemos invitados de altura, unos grandes invitados que a lo largo del programa vamos a estar saludando. Tenemos también material, tenemos videos, tenemos fotos de las acciones que se han realizado por este 1 de mayo. Recuerden que el 29 de abril, el jueves pasado, salimos a las calles de forma masiva, algo que obviamente los medios de comunicación burgueses no lo van a poner, pero para eso está aquí La Chispa Radio, para sacarlo y para que ustedes lo puedan revisar. Y bueno, ahorita tenemos el primer segmento, que es cuál es el panorama internacional
de las luchas del proletariado a nivel mundial. Como justamente lo dijo José, hay en Colombia, en Europa, en algunos países del planeta, pues se han levantado luchas populares, hay otras luchas que se siguen llevando a cabo desde mucho más antes, así que vamos con este video. May y Flor nos tienen este panorama internacional del proletariado. Vamos con el video y volvemos. Muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan el día de hoy en este programa de La Chispa Radio, un programa muy importante en esta fecha histórica, una fecha de lucha para la clase trabajadora que busca transformar la sociedad para vivir lejos de la explotación capitalista. El día de hoy pues trataremos unos temas sumamente importantes con respecto a lo del 1 de mayo y también con respecto a lo que se está viviendo en este momento en Colombia. Bueno, primero es importante contextualizar qué es lo que pasa en el 1 de mayo, en esta fecha tan importante de lucha a nivel de todo el mundo. Creo que es importante mencionar que existe una crisis económica, que esta crisis económica está dada, ¿no? Porque los empresarios siempre tratan de obtener una mayor tasa de ganancia. Y esto en realidad lo que produce es que cada vez más se flexibilicen las condiciones de trabajo. Y esto, pues como ya lo dijimos, no pasa solamente aquí en el Ecuador, esto pasa en todo el mundo. Y es por esa razón que pues en diferentes partes del mundo se da diferentes estallidos sociales, porque la clase trabajadora, los sectores populares, pues ya no podemos vivir más en las condiciones de explotación, de miseria, de opresión, en la que pues se nos... los sectores trabajadores, a las clases populares. Y creo que pues en este momento es importante mencionar cómo distintas cuestiones están pasando en la India, están pasando en Brasil, en distintas partes del mundo, donde la clase trabajadora ha salido dignamente a luchar, donde la clase trabajadora ha salido a manifestarse en contra de todas estas medidas antipopulares, antiobreras, que pues cada gobierno de turno, recordemos que cada gobierno de turno son los representantes de la burguesía, son los representantes de las clases dominantes en el poder, como estos sectores en realidad pues están intentando o intentan profundizar y precarizar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Entonces, creo que también es sumamente importante recalcar que pues en el mundo todas estas condiciones se van precarizando, se van ahondando mucho más. Y que pues también frente a toda esta movilización grande, enorme de los trabajadores en el mundo, vemos como también el brazo armado de la burguesía, es decir, la policía, los militares, han salido a reprimir todos estos intentos de lucha de la clase trabajadora. Pero es importante también entender que pues los trabajadores en el mundo pues somos el motor de la sociedad. Y más bien toda esta situación que vivimos en la actualidad ha demostrado que son los trabajadores el motor de la sociedad, que son los trabajadores quienes producen, no son los burgueses. Los burgueses simplemente son unos parásitos que viven y que usurpan de nuestro trabajo. Entonces, en medio de esta pandemia hemos podido evidenciar una grave condición de vida de distintos países, incluso qué es lo que pasa en la India misma, como ya los decíamos, en la cual pues en realidad ahí pues muchos ya han tenido que, los ricos, ¿qué han hecho los ricos? Han salido huyendo del país, claro, en yates, en sus vuelos privados, y a los pobres, a los trabajadores, al sector popular, pues ahí totalmente explotado. Entonces nosotros ahí vemos que hay una grave condición de vida, de trabajo, de salud, y que pues evidentemente no ocurre y no pasa nada. En el caso particular de la India. Pero esta situación se reproduce y se replica en muchas partes del mundo, inclusive en nuestro país mismo. Nosotros podemos ver la grave condición en la que estamos atravesando. Pero estas condiciones no van a poder mejorarse si es que nosotros no empezamos a luchar y a organizarnos. Entonces, yo creo que es algo
que pasa, evidentemente que pasa en todo el mundo, y que creo que esto también nos llama a entender la importancia del internacionalismo proletario. Claro, es importante también entender cómo hay estos procesos de fascistización, en la cual, claro, sabemos que es la policía la que evidentemente sale a reprimir a la clase trabajadora que empieza a manifestarse, pero que también hay otras formas, ¿no? En la cual está y se profundiza esta represión. Entonces, es un momento sumamente importante, es un momento urgente, la organización mundial de la clase trabajadora, porque frente a esta pasividad, que específicamente esta pasividad impulsada por cada gobierno de turno en el mundo, por el capitalismo, por el imperialismo, pero también por aquellos sectores que quieren detener esta lucha, aquellos sectores reformistas y oportunistas en el mundo. Y la rebelión evidentemente se justifica cada vez más porque nuestras condiciones de vida ya son insoportables y que es el momento de luchar. Muchas gracias, Flor, por esa tan valiosa introducción a este panorama coyuntural que lo ofrecemos el día de hoy en el contexto del 1 de mayo, una fecha histórica para los sectores trabajadores del mundo entero, como Flor ya bien nos ha mencionado. Y precisamente en ese contexto nosotros sí queremos aprovechar este espacio para resaltar las importantes condiciones de lucha que se están dando actualmente en el país vecino de Colombia. Son momentos de lucha bastante importantes que se están fraguando en las calles, a pesar de la emergencia económica y sanitaria que se está viviendo. Todo el sector trabajador, todos los sectores populares están precisamente enfrentándose actualmente a este brazo represor del Estado en función de la exigencia de sus derechos más elementales, que creo que eso es importante que señalemos respecto al 1 de mayo. Es una fecha que ha intentado ser vaciada por el mismo capitalismo, como lo hace con todas las fechas que son reivindicaciones de los trabajadores. Lo mismo sucede con el Día de la Mujer. Y el 1 de mayo no es la excepción, pretende rebajarse el papel verdaderamente revolucionario de este día. Recordemos que el 1 de mayo surge en un contexto precisamente de lucha, de conculcación de derechos a través de la lucha en las calles, de la lucha de los sectores populares precisamente. Y es importante señalar que todas estas reivindicaciones de derechos se los hemos tenido que arrancar al Estado capitalista a través de una lucha mordaz, porque finalmente no están en condiciones de ofrecernos nada. Y eso es lo que está sucediendo actualmente en Colombia. Se está dando precisamente un paro nacional debido a todas las condiciones deplorables económicas en las que la sociedad está sumida en este momento, que no es una situación específica de Colombia, sino del mundo en general, como bien Flor ya lo dijo. Pero es necesario también señalar que estas de lucha en Colombia no son actuales, no son momentáneas, ya se han venido dando durante los últimos meses múltiples estallidos sociales durante toda la emergencia sanitaria y que han estado asociadas a un sinnúmero de reivindicaciones, ¿no? Por parte del sector estudiantil, que también se ha visto severamente golpeado, extrema, y por supuesto el gobierno tampoco se vio en la capacidad de responder de forma coherente a esas necesidades del pueblo. Por supuesto, la emergencia sanitaria, el COVID-19, es algo que atenta contra la vida de los sectores populares, es algo que atenta contra la vida de todos, pero el hambre también, la falta de recursos económicos también, la falta de un trabajo digno que nos permita llevar el pan a nuestras casas también es un motivo por el cual los sectores populares se han estado muriendo durante todo este último año de emergencia sanitaria y por supuesto los múltiples gobiernos de turno, como el gobierno de Lenín Moreno, y lo que sucede en Colombia es muy similar, tampoco han estado pues a la altura de responder de forma coherente a todas estas necesidades. Entonces nos damos cuenta que la situación de Colombia ya viene dándose desde hace varios meses y con justa razón, pero el desencadenante final que conlleva ya a toda esta situación de paro nacional en el que se encuentra actualmente el país, surge debido a un proyecto de reforma tributaria que se intentó implantar en Colombia, lo cual ya finalmente fue la gota que derramó el vaso en cuanto a los sectores populares y por eso se han lanzado finalmente a las calles.
Es interesante además darnos cuenta cómo desde las élites, desde el Estado burgués, se ha pretendido usar en todos los países del mundo a la pandemia, a la situación de contagios, a la emergencia sanitaria como un mecanismo para atemorizar y para culpabilizar a la población. Colombia es bastante similar, diversos publicaciones en Twitter, en los distintos medios de comunicación, precisamente varios personajes partícipes del Estado en Colombia han intentado pues eso, ¿no? Mostrar a la población como una irresponsabilidad el salir a las calles en este momento a manifestarse y luchar, cuando los contagios también se dan cuando la gente se está movilizando a sus trabajos, y eso por supuesto es lo que pasa en Colombia. Y por supuesto la situación económica es crítica dentro de este país, no podemos perder de vista además que en el contexto de las manifestaciones han habido un sinnúmero de muertos, de desaparecidos y de heridos en Colombia. Y tenemos que tener muy en cuenta esta situación porque es la clara muestra y la evidencia que nosotros tenemos precisamente de cómo la represión estatal cada vez se recrudece aún más, no solo en este país, sino en el mundo. En nuestro panorama coyuntural de hace algunas semanas, nosotros ya hablábamos sobre cómo estos estallidos sociales se han venido recrudeciendo en el mundo, países vecinos, la lucha se está presentando, pero creo que no tenemos, por otra parte, también que perder de vista la importancia de señalar cómo estas experiencias de lucha deben ser también vistas desde un sentido crítico y desde un sentido también que pretenda dar luces sobre cuál es la tarea y cuáles son las responsabilidades de la movilización y de la lucha actualmente en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, señalamos todas estas experiencias internacionales para indicar precisamente que es válido lo que está sucediendo en Colombia, que es algo que es necesario y digno de reconocimiento, pero que también es importante señalar que mientras no esté ligado un levantamiento popular a un proceso permanente de lucha y a un proceso que responda a un programa del proletariado, pues las reivindicaciones que se podrán lograr no serán más que dentro del estrecho marco de derechos que el Estado burgués nos ofrece y nos permite. Es importante que nosotros en este 1 de mayo histórico, una vez más, hablemos sobre la importancia de la organización y de la lucha, porque como bien lo decía Flor, el proletariado somos todos en el mundo. Somos todos, no tenemos bandera y por supuesto no tenemos más que perder que nuestras cadenas. Flor. Así es, y creo que has puesto en la palestra algo súper importante como la organización de este partido proletario, que es sumamente importante porque si las organizaciones de trabajadores o las demás organizaciones que son explotadas por este sistema no nos agrupamos en un partido proletario, es decir, donde están aquellas personas más avanzadas políticamente, donde están aquellos profesionales de la revolución, donde en realidad se pueda ya visibilizar y hacer ya realidad el programa del proletariado en sí, pues estas condiciones que nosotros atravesamos día a día, pues van a seguir y van a continuar. Por eso es importante que los obreros, los trabajadores, las clases explotadas se agrupen en un partido proletario, porque en este momento, como tú ya bien lo decías, es importante la movilización, es importante la lucha, por supuesto que sí, porque no podemos quedarnos callados, no podemos ya seguir aceptando o no podemos seguir dando una venia frente a todas las arremetidas de la clase burguesa, pero sin un partido proletario, sin una dirección, pues evidentemente no vamos a transformar la sociedad, no va a pasar absolutamente nada. Entonces es sumamente importante que en este 1 de mayo las organizaciones de lucha y del proletariado estén más vigentes que nunca, con independencia de clase, con principios, con la ideología del proletariado, con la ciencia de la revolución, que es del marxismo, como única también guía para poder realizar una verdadera transformación en la sociedad. Por esto del día de hoy nosotros en realidad reivindicamos esta fecha histórica de lucha y que hoy en la actualidad está más vigente que nunca y que pues para nosotros como bloque proletario, como movimiento Vientos del Pueblo, primero está la lucha.
porque sin lucha no hay trabajo, sin lucha no hay absolutamente nada. Y si nosotros no nos organizamos, no luchamos, pues las condiciones de vida van a seguir tal y como están y los valiosos esfuerzos que vayamos realizando en el camino, pues se van a diluir. Eso es Así es. organizarnos y luchar. La lucha es Que vive el 1 de mayo, compañeros. que viva. Muy bueno. Bueno, volvemos pues con el excelente análisis de nuestras compañeras de la situación internacional del movimiento obrero. Gracias por ese análisis. Un saludo también les mandamos a toda la gente que se está conectando. No pongan en duda que estamos leyendo todos sus comentarios. Lamentablemente, por el tiempo no podemos leer absolutamente todos, pero les mandamos un saludo a toda la gente que se está conectando en Quito, tanto en el sur, en el centro y en el norte de la ciudad, y además también en el Ecuador, en lugares como en Hualoquiza, en Azuay, en Morona, Santiago, desde Guayaquil también nos están escuchando, y también a quienes se están conectando a nivel internacional. Hemos visto que hay gente de Colombia que está conectado y gente también que está en Estados Unidos. Bueno, entonces, ya para pasar al siguiente tema, simplemente le damos la bienvenida a Alejandra Larrea. ¿Cómo estás, Ale? Hola, compas. Buenas tardes con todos y todas quienes están sintonizando este programa especial de La Chispa en este 1 de mayo combativo. Buenísimo. Le contamos a la gente que nos está escuchando, Alejandra Larrea, pues ha sido parte de un grupo de militantes y obviamente también organizaciones del bloque proletario y también cercanas al bloque proletario, quienes han emprendido una serie de acciones para conmemorar con lucha y con organización este 1 de mayo del 2021 en medio de todas estas condiciones tan difíciles como estábamos mencionando que tiene tanto el movimiento obrero ecuatoriano como el movimiento obrero internacional. Obviamente hoy 1 de mayo pues estamos encerrados, pero hubo algunas acciones que se realizaron en las 2 últimas semanas, en realidad alrededor de las 2 últimas semanas, donde se han hecho una serie de actividades en las calles, actividades de arte, culturales, también cuestiones de fotografía, actividades audiovisuales y una serie de cosas. Entonces, en este sentido, pues, para eso Alejandra nos está aquí acompañando y quisiera que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia de coordinación de todas estas actividades y obviamente cuáles han sido estas actividades que se han llevado a cabo en estas últimas semanas para conmemorar esta fecha histórica. Bien, pues les vamos contando. Hemos manejado algunos ejes de trabajo, sobre todo es fundamental, o sea, recalcar, ¿no? Que este es un trabajo político, o sea, desde todos las líneas de estas de trabajo y los sectores en los que hemos estado trabajando, distintos compañeros, compañeras que hemos estado como a cargo de esta parte de coordinar como desde distintos aspectos, hemos llevado como encaminado todo este trabajo, como les digo, de forma política. Sabemos que es urgente, es súper necesario hacerlo de esta forma, ya que como comentaba la compañera hace un momento, el 1 de mayo ha quedado relegado y vaciado, ¿no es cierto?, por ese mismo capitalismo y también por todas esas esos sindicatos centrales sindicales, ¿no? Que son oportunistas y que se valen de toda la lucha del pueblo, las necesidades que tenemos, la urgencia que tenemos también de salir a las calles, ¿no es cierto?, a luchar. Se han valido de esta forma, entonces nosotros, a partir de todo lo que se ha desplegado previo al 1 de mayo, a la movilización que se realizó, hemos estado como eso, dejando súper claro y sentado la posición de que primero la lucha, o sea, sin lucha no hay trabajo y no hay vida. Entonces, en ese sentido hemos trabajado desde distintos puntos. También hay que recalcar que, o sea, como bloque proletario, ¿no?, y sus distintas organizaciones y como vientos del pueblo, es fundamental reivindicar este día como un día de lucha para las clases del proletariado, o sea, como tal, ¿no? Y en ese sentido recordar que el anterior año el bloque y el movimiento Vientos del Pueblo estuvieron en las calles en el 2020, entendiendo que estábamos en un auge de la pandemia, ¿no es cierto?, en el cual era súper mal visto salir, pero en ese sentido hay que recalcar que hay que ir contra todo, ¿no?
O sea, es fundamental. Vemos el ejemplo ahorita como está pasando en Colombia, en el mundo en general. O sea, sin lucha no vamos a poder llegar a conquistar realmente todo lo que nos pertenece. Entonces, también recalcar que este trabajo político que se hace es fundamental para que las luchas no queden en el plano de lo solo económico, ¿no es cierto? Ni de lo espontáneo, sino que ya vayamos trascendiendo eso. O sea, que los próximos levantamientos que se vengan estén súper sólidos, súper fuertes. Y bueno, por esto les voy comentando, o sea, estas líneas que hemos manejado, hemos estado como trabajando directamente, no solo por el 1 de mayo, sino que es un trabajo constante que se hace desde la organización con el sector obrero. Entonces, se han llevado reuniones con los compañeros, las compañeras despedidos, ya hemos visto la precarización que se ha desatado con esto de la pandemia, pero aún antes de eso ya habían como problemáticas, ¿no?, en este sistema capitalista imperialista. Entonces, hemos también estado llevando el trabajo de volanteos, trabajo en las calles, ¿no?, de pegadas, de difusión. No solo estamos haciendo nosotros una difusión vía internet, ¿no?, que es un recurso súper importante que también lo dominamos y lo manejamos, pero creemos que es fundamental el trabajo en las calles. Y en ese sentido, como les comento, hemos trabajado también con los compañeros ambulantes de la SOTRAP, ¿no? Hemos estado también en el tema organizativo, en reuniones, haciendo algunos trabajos de autogestión para que incluso así se sostenga todo esto que se desplegó, ¿no?, para el 1 de mayo. Como saben, nosotros somos organizaciones independientes que nos manejamos bajo el tema de la autogestión, ¿no? Entonces, sí, también hemos estado trabajando en los barrios junto a la Pobla, y bueno, se han desplegado algunas, tanto en el tema artístico, cultural también, en el cual se han hecho puestas en escena para la misma marcha, y ya en el tema movilizatorio, que bueno, como saben, el día jueves nos movilizamos en una contundente marcha, el jueves 29, ya van a ver más adelante como algunos registros audiovisuales de eso, también están colgadas ya las imágenes, pero ahí en las calles es en donde se ha visto el resultado de un trabajo constante que se hace ya. Y bueno, como les digo, en el tema movilizatorio se desplegaron algunas acciones como construcciones, como puestas en escena artísticas, y sobre todo eso, que ahí han confluido como toda la potencia, ¿no?, de la organización que se está gestando. Y ya en el tema como de comunicación, hemos sacado algunos videos que son fundamentales, que es importante que los veamos, que los difundamos, que los estudiemos, ¿no es cierto? Es una forma también de que llegue, como saben, este es un trabajo que es tanto desde lo práctico y como lo teórico, entonces son videos que nos apoyan bastante, refuerzan, ¿no?, para que tengamos un conocimiento, ¿no?, vasto en torno a cuál es la situación actual del movimiento obrero en el Ecuador. Y en ese sentido también se ha incidido fuertemente en el tema educacional. Es otra línea de trabajo que se manejó, en el cual hemos tenido foros. Justamente anoche hubo un foro que también lo pueden visitar desde la página de Vientos del Pueblo para que revisemos, súper importante, todo lo que hemos lanzado, ¿no? Creo que es fundamental, como les decía en un principio, que no manejemos, o sea, cómo se está manejando la organización, ¿no? Que sea desde siempre los planteamientos políticos para reforzar y posicionar y deslindarnos de todos esos oportunistas, ¿no? Creo que también es súper importante que podemos ver ahora mismo cómo muchas veces, o sea, en días específicos se plantea, digamos, a nivel mediático, un discurso rojo, ¿no? Solo por ser el 1 de mayo. Nosotros como organización manejamos este discurso como una práctica de vida, de lucha,
completamente convencidos de que este es el camino y nada, o sea, la cuestión es, y en esta movilización y tanto el día de hoy hemos podido ver también el producto de eso, ¿no? De que no es algo coyuntural el trabajo que se hace como organización. Eso les puedo comentar. Alejandra, gracias por esa recomendación. Efectivamente, aquí hay una abundante reproducción del foro de anoche que fue moderado por la Megan Córdoba y efectivamente en la comparecencia de Nelson Lobaña, que para gusto de todos hoy lo vamos a tener nuevamente en una entrevista al más alto nivel. Igualmente la presencia de uno de los obreros damnificados de las empresas de Juan el Jury, como fue y es el obrero Milton Reyes, concretamente un ex trabajador de la industria de ECASA, propiedad de este consorcio de empresas, más de 100 que tiene este grupo de este personaje, uno de los hombres más poderosos económicamente del Ecuador. También, Alejandra, nosotros estamos en este rato recibiendo un acopio significativo a lo largo de todo el Ecuador de cantidad de agradecimientos al trabajo comunicacional tuyo, en atención que de no ser por eso se diría que no pasa absolutamente nada y que lo único que vale es esa corriente vieja, retardataria, entreguista, oportunista, donde comandan todos estos CTE, Xerox, Xerocud, etcétera, donde está Tatamuez ya más de 40 años. Y entonces ellos están haciendo una reflexión, Alejandra Larrea, diciendo, claro, si no fuera por esta labor comunicacional tuya, se diría que no hay absolutamente nada, pues no, porque como no pasa nada en Otavalo, en Cayambe, en Riobamba, en Ambato, en Esmeraldas, ¿no es cierto?, esta marcha significativa que hubo el día jueves, entonces uno diría, pues caramba, no hay nada, no, y estamos en lo mismo, pero ellos felicitan porque efectivamente ha amanecido algo nuevo. Hay una fractura ya en el movimiento obrero, no cabe la menor duda, es una fractura ya de carácter irreconciliable y ha amanecido esto que es el bloque proletario. Alejandra, para cerrar este importante diálogo contigo, no sé cuáles son las actividades que están previstas en las próximas horas, en los próximos días, en esto, en lo que es una pasión que tú tienes junto al bloque proletario. Sí, bueno, quisiera como solo recalcar que, bueno, este trabajo no es solo mío, digamos, hay detrás de esto, estamos algunos militantes que estamos como súper convencidos de que la lucha es la respuesta y a través de, desde nuestros medios, ¿no? Desde nuestros espacios, vamos aportando con toda la fuerza a toda esta gran ola así fuerte que es la que estamos construyendo, ¿no? Para barrer con todo. Entonces, sí, ahí estamos en el equipo comunicacional algunas personas y como les había comentado anteriormente, desde distintos sectores, digamos, ¿no? Desde distintas líneas de trabajo están ahí los compañeros y las compañeras, que este trabajo sí ha sido bastante importante, ¿no? Y producto de eso, pues, lo vimos en la marcha y el día de hoy. También como que recalcar que sí, o sea, es importante que vayamos fortaleciéndonos desde todos los ámbitos. En el sistema comunicacional estamos ahí metiéndole con toda la fuerza. Vemos como los medios hegemónicos jamás van a cubrir una movilización, ni siquiera los medios independientes por ahí pueden ir 2 que 3, pero nunca reconociendo el trabajo que se hace. Entonces sí es importante, o sea, el trabajo que se hace organizativo, ¿no? De poniendo, o sea, quiénes somos, ¿no? El bloque proletario y Vientos del Pueblo, es importante que eso se señale, porque vemos que estos medios independientes, y recalco, también responden a muchos partidos politiqueros del revisionismo, reformismo, ¿no? Entonces, como tomar eso en cuenta. Y de ahí, bueno, el día de hoy estamos desde temprano, ya está en tendencia el hashtag de Primero la Lucha, 1M Primero la Lucha. Entonces vamos a seguir tuiteando, como les decía, ¿no es cierto? Si no fuese por este tema de las restricciones por la pandemia, estaríamos ahorita mismo todavía en las calles fuertes, pero por este motivo nos estamos sirviendo, ¿no? De esto, de las redes sociales, y así lo estamos haciendo, lo dominamos bien y
vamos a seguir con toda la fuerza moviendo eso en tendencia. Y de ahí estamos en un momento vamos a estrenar el video que compila todo el proceso, todo lo que les he comentado hace un momento, como ya vamos a poder ver, ¿no? Cómo se desplegó todo este tipo de ejecución, de producción previo al 1 de mayo y la gran marcha que fue el día jueves. De ahí por la noche les invitamos a través del bloque, de la página del bloque, por aquí mismo pueden ver la cuarentena subversiva. Tenemos una presentación con varios artistas, militantes, y nada, ahí como también refuerzo, podemos ver como el fruto, ¿no? Todo lo que se está forjando en este momento en la organización y la importancia, ¿no? de que se esté, de que exista y de que esté creciendo de esta forma el bloque proletario y el movimiento Vientos del Pueblo. Entonces, eso, comentarles, compas, a seguir ahí fuertes en la lucha y también invitarle a la gente a que sigamos atentos. Este es un trabajo constante, no podemos quedarnos, como decía, en momentos solo coyunturales. Es necesario que estemos presentes y que salgamos a las calles y que no es solo un tema de salir a luchar en caliente, sino que es un tema organizativo que se está haciendo desde distintos sectores. Entonces, invitarles a que vayamos fortaleciendo esto. Eso les algo que hay que tener en cuenta, Alejandra, compañeros y compañeras, es que lo que vimos del día jueves, de esa manifestación multitudinaria de obreros, de trabajadores ambulantes, de estudiantes, de artistas populares, compañeros y compañeras desempleadas, y así una serie de sectores populares, no es el resultado de una simple convocatoria, digamos, un afiche y ponerle en redes, sino que básicamente es el resultado de todo el trabajo que se hace en frío y de forma permanente en los sectores populares y con una estrecha ligazón con las masas en los barrios, en el campo, en las universidades, las escuelas y todos los sectores donde está, digamos, del pueblo y donde se hace este trabajo de base. Entonces, lo que se ve en las calles es el resultado de ese trabajo. Así que pues a la gente, a los compas que nos están escuchando, animarles a seguir con el trabajo hoy más que nunca, de forma más fuerte, de forma más permanente, de forma más insistente, y a la gente pues que se nos esté escuchando pues que se una. Básicamente la nueva corriente revolucionaria, que es el bloque proletario y las organizaciones pues que están cercanas, es la opción que tiene este país, compañeros y compañeras. Ya no nos queda a los sectores populares más que construir una corriente revolucionaria que obviamente con un trabajo organizativo y permanente barra en un futuro y con procesos de base todo lo viejo, las clases dominantes y todas esas costumbres burguesas y el Estado burgués que tanto mal nos hacen conjuntamente con el imperialismo y como tanto nos aplasta. Es la única forma, es decir, las elecciones no es la forma, sino la vía es la lucha. Así que, Alejandra, te agradecemos nuevamente tu presencia y nos seguimos viendo en cada espacio de lucha, pues donde coincidamos ahí. Gracias. Gracias, compas. Ahora, como para continuar, compas, tenemos igual Carlos, la presencia de... Carlos, solamente José. Que vuelvas, Alejandra, a decirnos, después de este programa La Chispa Radio, que ya se acabará dentro de algunos minutos más, ¿a dónde estamos para esta importantísima generación de arte proletario, arte contestatario, cuando tú estás hablando de una cuarentena subversiva? ¿Esto en dónde, por favor, Alejandra? Sí, les recalco, es a las 8 de la noche a través de la página del bloque proletario. De Voces de Libertad, si no me equivoco. De Voces de Libertad. Sí. Carlos, también saludamos estará replicando igual la presencia, Carlos, de Lina Solano, que ya se ha unido a este desarrollo de este importante programa de La Chispa Radio, nuestro homenaje portentoso, grande, al 1 de mayo, ¿no es cierto? Tenemos el bloque proletario, tenemos hoy que prender la página del bloque cuando sean ya las 8 de la noche para esta cuarentena subversiva. Y ahí está una de las figuras fundamentales del movimiento obrero que ha emergido, que ha nacido, y ahí está Nelson Logaña. Nelson, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que viene de un tránsito a full todos estos días, sin dormir, sin unas escasas horas, con un harto trabajo organizativo, precisamente cuando ha estado
con los compañeros de las distintas industrias, las grandes damnificadas, y vean, ustedes son de entre los millonarios más portentosos que tiene el Ecuador, como Juan El Curi y otros más. Entonces, Nelson, gracias por estar aquí con nosotros. Carlos, vamos a entrar en esto que sería una de las cosas estelares, ¿no? Porque se trata del movimiento obrero ecuatoriano nuevo, que ha emergido ya desde sus bases como debe de ser, más allá del protagonismo oportunista, más allá de ese protagonismo electorero que ha aniquilado y que ha votado jodiendo al movimiento obrero, ¿no? Si el movimiento obrero hubiera tenido un bloque proletario como este rato pasa, no hubiera sucedido, señores, jamás esa ley humanitaria. Olvídense, no hubieran votado a los trabajadores como han hecho lo que les da la gana. El culpable de eso eres vos, Tatamúes, eres vos de la UGTE y de todos estos CEDO, quienes van a ser llamados a un tribunal popular porque son los responsables de todo esto que ha sucedido. Si fueran ustedes consecuentes, jamás nunca estos empresarios se hubieran atrevido a esquilmar, a patear, a votar sin más ni más a la calle a los trabajadores. Bueno, pero lo más importante en este 1 de mayo es ya escuchar en medio de esta abundante cantidad de información nacional e internacional que llega, son mensajes que llegan de una manera abrumadora aquí a La Chispa Radio. Buenas tardes, Nelson y Carlos. Por favor, comencemos con esta entrevista con Carlos, con Nelson Logaña, quien es precisamente de la Brigada Obrera Revolucionaria. Sí, justamente, ahorita justo me haces de acuerdo, José, antes de empezar con la entrevista, un pequeño recuerdo que me contó mi mamá. Mi mamá era trabajadora en su juventud de los almacenes La Americana en el centro de Quito, no sé, tal vez si tú te acuerdas, José. Y ahí, pues, el dueño en esas épocas les había despedido, ya obviamente esto será hace unos 40 años, a alguna Guayaquil gente. Y Espejo. Exactamente. Guayaquil. Este señor dueño de estos almacenes les había despedido algunas trabajadoras y el FUT se metió en una huelga que habían hecho porque no les habían pagado las liquidaciones. Hicieron la huelga, se logró el pago de las liquidaciones y mi mamá le cuenta que luego de que bajaban las trabajadoras con las liquidaciones, el FUT les iba cobrando una respectiva comisión, para que se vayan dando cuenta cómo son estos señores desde hace décadas de atrás y no van a cambiar. Es un sindicalismo oportunista que tiene que quedar atrás y que básicamente tiene que ser también barrido con los burgueses, porque así son estos, viven reptando y parasitando en la lucha del pueblo. Así que, bueno, sin más ni más, le damos la bienvenida a nuestro compañero Nelson Logaña de la Brigada Obrera Revolucionaria para que nos cuentes un poco cuál fue la experiencia de la marcha del jueves y obviamente también para que nos cuentes cuál es la experiencia o la posición, más bien dicho, del movimiento obrero ecuatoriano revolucionario respecto a estos 2 últimos 1 de mayo que se han vivido en contexto de pandemia. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, José, y a todos los compañeros de acá de La Chispa Radio, un medio de comunicación alternativo que nos permite expresar al pueblo, en realidad a las clases desposeídas, y un saludo fraterno a todos los compañeros obreros, trabajadores de todo el mundo, de todas las naciones. Sabemos pues que este día, el día del 1 de mayo, su día del obrero, día del trabajador, día de la clase obrera, un día de conciencia y de lucha. Hay que tener claro que este día no es de festejos, que normalmente se les da a los trabajadores, nos han metido en eso de que el día del 1 de mayo tiene que ser un día de festejo, de agasajo, simplemente descontextualizando o quitándole el carácter revolucionario de este día, este carácter de lucha. Entonces, sabemos pues que la burguesía, los capitalistas, los empresarios les conviene que el obrero esté desclasado, desclasarle al obrero, que no tome su papel, que no tome conciencia, que cumple un papel, un rol importante en la sociedad, que es el de no solamente de producir, sino también de cambiar la realidad, cambiar la sociedad. Nosotros generamos la riqueza, entonces los capitalistas, ¿qué provocan? ¿Qué inducen? ¿A qué juegan? A que el obrero sea desunido, sea desclasado y que pelee solo esto. Entonces, que su vida diaria sea solo llegar al trabajo, regresar a la casa, reponer energías al siguiente día. Eso no es. El 1 de mayo es un día de lucha, una gesta histórica que nos recuerda que la lucha se la consigue en las calles, con huelgas, con manifestaciones, con protestas. Entonces, ese 1 de mayo tenemos que nosotros reconocerlo como tal, como un día de lucha. Ahora, gracias, para contestar un poco la pregunta, Carlos, ¿qué se ha visto el 1 de mayo en estos 2 últimos años prácticamente
en medio de la pandemia. Entonces, la pandemia, ¿qué nos ha permitido visualizar? Nos ha permitido visualizar varias cosas, que la clase obrera es la más afectada de la crisis económica, de esta crisis sanitaria, de esta crisis emergente que existe. Todos los burgueses han cargado sobre las espaldas de los trabajadores y de otras clases también desposeídas, como son los vendedores ambulantes. Hemos sido los más golpeados de esta pandemia. ¿Por qué? Porque la crisis sanitaria ha hecho que los burgueses pierdan sus ganancias, pero ellos no van a asumir esas pérdidas, sino las van a cargar sobre los trabajadores. Simplemente para ellos es fácil, ellos reducen personal y pretenden seguir produciendo lo mismo para seguir obteniendo las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pelear la clase obrera? ¿En qué se ha visto afectada en la pandemia? En dos formas. Una, tiene que cuidarse de la pandemia como tal, del COVID, tiene que cuidarse, pero también tiene que hacer frente a la clase burguesa que pretende perpetuar estos derechos que nos han estado quitando a pretexto de la pandemia, pretenden quitar y dejar permanente esa pérdida de derechos que históricamente han sido, como por ejemplo la seguridad, la estabilidad, los derechos de organización, los derechos a la protesta, los derechos a la huelga. Son varios derechos que nos han estado quitando a pretexto de la pandemia y ellos quieren perpetuar. Entonces la clase obrera lo que tiene que hacer es fortalecerse para mantener esto y pelearle en estos dos frentes. Una, la crisis sanitaria emergente que estamos metidos todos, y la otra, enfrentar a la clase burguesa para mantener estos derechos. Continúa, Carlos, continúa tú en esta entrevista. Estaba apagado el micrófono, perdón. Por favor, Carlos. Listo, sí. Listo, Nelson, sí, así es, ¿no? Y en este sentido, pues de entender que en la presente pandemia, ¿cuál es la posición, quisiéramos más bien saber, del movimiento obrero ecuatoriano revolucionario respecto al tema de que, o sea, estamos de lunes a viernes, digamos, encerrados en un confinamiento a medias o menos que a medias, mientras del sábado y el domingo nos dan a confinamiento? Entonces, ¿a qué se deben estas decisiones tan ambiguas y tomando en cuenta la gran ola de COVID-19 que se avecina no solo para el Ecuador, sino para Latinoamérica? Claro, Carlos, mira, verás, hay que ser claros. Estas medidas que se están tomando no son productos de la iniciativa tampoco, ni siquiera de este gobierno, ni siquiera de querer proteger a los trabajadores o a la sociedad, sino estas medidas vienen impuestas desde fuera. El COVID, si bien es cierto, es una enfermedad que nos está matando a mucha gente, es ilógico que solo nos den confinamiento 2 días y de lunes a viernes se siga produciendo. O sea, es ilógico que, como se ha visto por ahí en los memes, que el COVID solo se activa en los fines de semana. Eso es una mentira. Entonces, eso es una imposición de los burgueses para seguir produciendo. En realidad, el gobierno es un parapeto del imperialismo, de las clases burguesas, que no puede asumir una responsabilidad, ni designar, ni esclarecer o visualizar de una forma contundente cómo defender a la clase trabajadora, a la sociedad como tal, a los ecuatorianos ante el COVID. Entonces, en ese sentido, los trabajadores revolucionarios, la clase obrera revolucionaria y consciente, estamos indignados con estas medidas de este confinamiento porque vemos pues que el obrero tiene que guardarse, los vendedores ambulantes tienen que guardarse, tienen que entrar al confinamiento. Mientras tanto, los capitalistas, ellos sí tienen la posibilidad de estar en confinamiento con todas las condiciones económicas, alimenticias, sanitarias para estar encerrados, mientras el trabajador tiene que estar encerrado sin tener para comer, sin tener para la medicina, sin tener para el pan del día. Adicional que si sale a trabajar de lunes a viernes con muchas imposiciones de esta ley humanitaria, inclusive está ganando solo la mitad del salario. Entonces imagínate, si trabajas de lunes a viernes a mitad de salario, no vas a tener para poder encerrarte lunes y viernes. Imagínate lo que es eso.
Así es, ¿no? Entonces, digamos, evidente cómo los intereses de clase están en juego para tomar estas decisiones y es muy preocupante porque ya en los hospitales públicos, digamos, e incluso también en los privados, no hay camas, o sea, simplemente no hay camas para atender a la gente que se está muriendo en las colas de allá afuera y si de alguna forma tú tienes la suerte de entrar a un hospital privado o una clínica privada, te ponen en terapia intensiva y si sobrevives, incluso en realidad si no sobrevives, tu familia se queda con deudas de 20,000, de 30,000, $50,000 de terapia intensiva. Eso es básicamente lo que le toca al pueblo. Entonces es algo indignante, ¿no? Mientras los señores reprimen a la gente que está tratando de trabajar en las calles, los buses siguen abarrotados y los centros comerciales y los supermercados y los bancos pues siguen totalmente abiertos, las fábricas siguen abiertas mientras son los trabajadores los que se forman. Porque los señores ricos, los señores empresarios, los señores dueños de los bancos están en sus mansiones en Cumbayá, en Miami, el señor Fidelegas en España, digamos, disfrutando de sus lujos en el jacuzzi, brindando ahí con los vinos más caros, mientras en realidad sus trabajadores y la gente es la que se enferma, ¿no? Y en este sentido, Nelson, quisiera saber, tú si nos puedes explicar un poco cuál ha sido la posición también del oportunismo. O sea, obviamente es evidente que hay un sector oportunista de esta izquierda tradicional que es el que es más evidenciado en los medios de comunicación burgueses, que salen ayer pues en carros, digamos, con dos banderas, y eso ya es luchar. ¿Cuál es su posición, no? ¿Cuál es la posición de ellos frente a esta crisis del capitalismo y esta crisis sanitaria? Creo que aquí es muy importante recalcar o visualizar. Nos ha permitido, esta pandemia, como decía hace un momento, nos ha permitido visualizar quiénes son los verdaderos defensores de los trabajadores. Los supuestos defensores de los trabajadores, las centrales sindicales, ¿cuál ha sido su papel ante esta crisis emergente que tenemos los trabajadores, ante esta crisis que está viviendo el pueblo ecuatoriano y a nivel mundial en realidad? Los trabajadores. Imagínate, verás, la pandemia inició en marzo del año anterior. A raíz de eso empezaron a salir decretos. ¿Qué fueron lo que hicieron las centrales sindicales? Se quedaron calladas. Después de eso, en el mes de junio, se promueve la ley humanitaria. ¿Qué hicieron las centrales sindicales? Los oportunistas tampoco dijeron nada, se quedaron callados. Por ahí más allá que una que otra protesta por Zoom. Por ahí un que otro debate, una mesa tal vez por ahí, pero vía online, no hicieron nada. Se viene varias arremetidas contra la clase trabajadora, no han hecho nada las centrales sindicales. Imagínate algo que es bien claro para nosotros tener presente, es que el 1 de mayo del año anterior ellos no hicieron nada, ellos hicieron un conversatorio en Zoom, solo para empezar desde allá. Ya pasa todo el año, viene la época de elecciones, por ahí sale un supuesto fraude electoral, ahí sí salieron a protestar en contra de el supuesto fraude, en contra de uno de los candidatos que supuestamente iba a representar. Ya, los oportunistas atrás de un candidato electorero. Ya, vamos por ahí. Este año, un año después del 1 de mayo, ¿qué hicieron? Convocan a una caravana movilizatoria, como que los obreros tuviéramos carros. Imagínate qué es eso. No tenemos ni para comer, no tenemos ni para encerrarnos en el confinamiento y quieren que salgamos a protestar en un carro. En carro. ¿Cómo va a ser eso? Ya, claro, entonces, ¿qué es lo que nosotros marcamos la diferencia? ¿Por qué nosotros entendemos cuál es el papel de ellos? Es el papel nefasto, porque se dicen supuestos defensores de los trabajadores, son de izquierda, son los llamados a defender nuestros derechos, pero en la práctica no lo hacen. Ellos simplemente viven de estas enmiendas, viven de su puestito que hacen, y su papel nefasto desmovilizar a la clase trabajadora, no concientizar a los trabajadores, no influir en la clase obrera con esas miras hacia el poder. Ellos no van a hacer eso nunca, porque es quitarles la teta, porque ellos viven de su puesto en el que viven, dirigentes caducos. Por eso no salen de ahí las dirigencias, como decía el compañero. Tenemos ahí a Tata Muez, tenemos a Pepe Chávez, tenemos a Villavicencio, o sea, tenemos una cantidad, infinidad de dirigentes
sindicales que se aprovechan y que viven de su posición, pues, o sea, de transar con el gobierno, de transar con la patronal en los contratos colectivos. Muchos de los contratos se tuercen, se viran, no salió el contrato, entonces ellos con tal de seguir ganando viven de eso. Nosotros en ese sentido, como trabajadores revolucionarios y conscientes, decimos primero de mayo, primero la lucha. Sin lucha no hay trabajo, sin trabajo no hay vida. Esa es. Nelson, tenemos una cosa que es muy clara. Hay una injerencia internacional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y efectivamente muchos de estos dirigentes sindicales efectivamente reciben un apoyo económico desde este ente que lo que hace es mediar entre las grandes corporaciones y los gobiernos de turno. Estos personajes que son verdaderamente una verdadera repugnancia para el movimiento obrero en cualquier lugar del mundo. Lo que propugnan es precisamente eso, la conciliación, el ablandamiento de la clase trabajadora, y lo van consiguiendo. Es decir, ellos lo que quisieran para nada es una efervescencia social, para nada una cosa. Mira tú, por ejemplo, este rato en Berlín, la Megan que está al tanto de todo esto, hay decenas de miles de manifestantes de atención en Alemania. ¿Cómo tú percibes esto? ¿Cómo esto va a alborotar en el movimiento obrero ecuatoriano, Nelson? Cuando tú estás viendo estas tomas que se están haciendo en Singapur, de lo que está sucediendo en este mismo instante en Colombia, la cantidad de manifestantes que se enfrentan a la policía en Turquía, esto está que arde en Estambul, y este rato se suma a Berlín. La Megan está haciendo un trabajo enorme en la Chispa Radio en este momento, dando una cuenta internacional. Carlos, verdaderamente sorprendente la capacidad de esta compañera para poder captar unas señales internacionales que se están suscitando. Entonces, viendo todo esto, en donde unos hombres verdaderamente hechos en robot, ¿no? Porque ya están con el cuello, con cantidad de cámaras en el cuerpo, con sensores, con zapatos especiales, yo qué sé, enfrentándose a los obreros en el mundo entero. Esto es lo que está sucediendo, por eso Carlos Marx decía proletarios del mundo entero unidos. Lo que pasa allá, lo que pasa en Europa, lo que está sucediendo todo esto, donde los movimientos obreros marxistas, los obreros revolucionarios de Alemania, de Italia, de Francia están puestos de pie y luchan por la transformación de todo esto, que no es otra cosa que el devenimiento de la sociedad comunista, porque esto no tiene otro nombre, ¿no es cierto? Nelson, ¿cómo se va a amplificar, ¿no es cierto?, esto en el Ecuador? Cuando uno dijera, bueno, es que aquí estamos pasivos, estamos tan desconectados, estos lo que hacen es meterse siempre con el candidato que es ganador para ir sacando migajas, para irse sacando acomodos. Te vamos a investigar, Tatamuez, los familiares metidos en el IES. Es que aquí son estos unos vivísimos, estos son ya hay nomás de arteros, ¿no es cierto? Hablan de la corrupción y dentro de esto también se cuaja una enorme corrupción que hay. Captan, se arreglan con los gobiernos de turno, el que sea. Estamos atrás de eso porque estamos generando también una investigación en eso. Nelson, ¿cómo se amplifica esto aquí en el Ecuador con el movimiento obrero? Gracias, José. Hay que ser enfáticos que la crisis provoca rebeliones. Ahora, el papel importante de los trabajadores conscientes, del obrero consciente, es concientizar a sus compañeros por organizarse de una forma independiente. No vamos a desconocer, no vamos a olvidarnos también el papel que jugó los gobiernos anteriores. No solo le vamos a dar a este gobierno, al de Moreno, le vamos a dar al de Lazo que viene, le vamos a dar a todos los gobiernos como le dimos al de Moreno, como le dimos al de Correa. El de Correa fue uno de los causales de la división de la clase trabajadora. También no vayan a decir que Correa fue la gran maravilla, como se saben manifestar algunos de ellos. Las centrales sindicales apoyaron a Correa hasta que en un momento después les hicieron a un lado. ¿Qué hizo después Correa? Generó nuevas centrales sindicales
que eran patronales prácticamente. Ahí tenemos la CCE, uno de los dirigentes de Arciniegas es un empresario. Imagínate lo que es eso. Ahora, las luchas internacionales, ¿qué es lo que provocan? Están provocando la presencia del movimiento obrero en la sociedad. Se estaría retomando, porque si bien es cierto, ha caído en un bajón de varias décadas el movimiento obrero, porque por tantos teóricos, tantos analistas, sociólogos y no sé qué tanta, que pretenden decir que el obrero ha perdido su papel revolucionario. Ahí están las muestras de estos levantamientos revolucionarios, y eso también se está gestando aquí en el Ecuador. No es que todos están pasivos aquí en el Ecuador. Han existido ya germen de nuevo movimiento obrero aquí en el Ecuador. Producto de ello ejemplo de ello son todas las organizaciones que estamos en este trabajo de concientizar a la gente, de organizar a los trabajadores. Tenemos ahí el caso también de esta organización nueva que salió el año anterior, producto de la crisis, en donde nos juntamos desempleados para pelear no solo con el patrón directo que despida al trabajador, sino para pelear contra toda la clase burguesa, contra todos los empresarios, por defender los derechos, ya sean de los trabajadores activos o sean los trabajadores desempleados. Esa es una nueva organización que se está generando dentro del movimiento obrero. Lo que necesita el movimiento es tomar como el marxismo como guía para poder generar este movimiento de conciencia y mantener la idea de romper la sociedad. El movimiento tiene que entrar una línea roja dentro del movimiento, una línea independiente, una organización independiente que forme y tenga sus miras, tomar el poder para transformar la sociedad. Tenemos que romper el germen, la esencia de la explotación, que es la propiedad privada de los medios de producción. Ese es el papel importante que tenemos que generar, y tiene que ser guiado o dirigido por la clase obrera, porque es la que conoce la producción por distintas características objetivas que hemos analizado hace varios tiempos. Tal vez ahorita no me da el tiempo, pero la clase obrera es la que tiene que dirigir la revolución para la toma del poder y la extinción de clases a un nivel más adelante. Así es, compa. Bueno, un saludo nuevamente a la gente que se ha ido conectando en los últimos momentos. Gracias por sus comentarios. Estamos leyendo cada uno de sus comentarios, pero en honor al tiempo no podemos hacer una lectura en vivo. Pero gracias por esos comentarios, de esas preguntas y esas opiniones. Recuerden que en la página de Vientos del Pueblo están los videos de la marcha del jueves 29 de abril. Para que ustedes puedan ver y para que puedan compartir. Y hay una serie también de videos formativos respecto a la historia del movimiento obrero ecuatoriano. Está también subido la historia, hay una línea del tiempo de la historia del movimiento obrero y una serie de informaciones bastante válidas que pues toda la gente está invitada a ir para que vaya, se forme, se eduque y también comparta. Ya solamente como para ir un poco cerrando, y estamos ya casi finalizando el programa, solo preguntarle al compa Nelson, ¿cuáles son esas tareas que el movimiento obrero ecuatoriano, los trabajadores revolucionarios, tienen que llevar a cabo de forma inmediata y quizá también a mediano o largo plazo respecto a lo que a esta última crisis y estas últimas condiciones del capitalismo imperialismo? ¿Cuáles son esas tareas que nos tocan en estos momentos? La tarea que nos toca al movimiento obrero es organizarnos de una forma independiente, no seguir a estas centrales sindicales, a estos supuestos dirigentes, sino de generar una organización honesta, consecuente, que defienda los derechos de los trabajadores, que no solo los defienda, sino que su intención sea ampliarlos de una forma contundente, y para demostrar a que el trabajador organizado puede conseguir no solo las reivindicaciones inmediatas que le va a salvar momentáneamente, sino que estas conquistas sean demostradas con la lucha, que podemos conseguir más allá de eso, no solo las reivindicaciones, sino el poder. Y a través de conseguido el poder, la clase obrera, en el poder vamos nosotros a poder dirigir una nueva sociedad. Ya no vamos a estar atrás de este sistema caduco. No podemos mantener esta contradicciones, de estas injusticias dentro de este sistema. La clase proletaria tiene que organizarse por buscar eso, por romper ese sistema que le ata todos los días al trabajador
por romper este sistema que lo que le obliga al trabajador es vender su fuerza de trabajo para poder comer, para poder mantenerse. Mientras tanto, otros, la otra clase, los capitalistas, se siguen enriqueciendo, entonces el obrero tiene que juntarse de una forma independiente, no estar atrás de ni candidatos electoreros, ni centrales sindicales, ni dirigentes oportunistas, desembarazarse, desligarse de todas estas centrales sindicales, de todos estos, no ser lacayos de estos manes, sino organizarse de una forma que su posición sea enmarcada dentro de romper esta sociedad, de cambiar la sociedad y de conseguir el poder. Muy bien. No sé si hay algo más, hay Carlos. Ahí estamos. Nelson, queremos agradecerte por tu presencia, queremos felicitar el gran trabajo que se ha llevado a cabo con la Brigada Obrera Revolucionaria. A la gente que nos está escuchando, ponga Brigada Obrera Revolucionaria en el Facebook, denle like y también pónganse pues a difundir. Qué necesario es generar organizaciones obreras, sindicales, pero de nuevo tipo y revolucionarias que pues luchen por la defensa de los derechos que nos quieren quitar y sobre todo luchen por esa nueva sociedad que tanto necesitamos los obreros, los campesinos, los trabajadores ambulantes, las mujeres trabajadoras y en fin, todas las clases populares del Ecuador y del mundo. Seguimos en ese camino y sin duda, a pesar de todos los escollos que nos encontremos en el camino, a pesar de que corramos tantos riesgos, vamos a vencer, compas. Así que gracias Nelson por eso. Y pues vamos rápidamente a nuestro último segmento de este gran programa. Estamos con Lina. Lina es del Bloque Proletario Sur, que nos está acompañando aquí desde la SUAY. Solo espero la confirmación de cuando ya ella esté en la pantalla para saludarle. Y no se olviden, pues, compas, mientras ya Lina se va conectando, no se olviden que hoy a las 8 de la noche, por esta misma página, la página del Bloque Proletario, ya confirmadísimo, estaríamos con un concierto en vivo que se llama La Cuarentena Subversiva, conmemorando a través del arte, la cultura, la música revolucionaria, el 1 de mayo. Compas, entonces nos vamos a estar con algunos artistas, ¿no? Estará Gloria, estará Jerica, estará Jaime Guevara, estará Total Liberación y una serie de artistas, músicos, poetas, pues reivindicando esta gran fecha. Antes de irnos con Lina, perdón, nos olvidábamos, tenemos un video de Clown que igual es en conmemoración al 1 de mayo y regresamos con esta entrevista a nuestra querida Lina que nos acompaña desde Cuenca. Vamos con ese video, no se desconecten. Donde sabemos lo que usted necesita. Señor Smith, sí, no se preocupe. Ya empezamos la producción. Sí, señor Smith. Que me quiere nombrar empleada del mes. Qué bueno que soy la única que trabaja aquí. Sí, señor Smith. Emocionadísimo, señor Smith. Sí. Ay, sí, señor Smith. Me embarga la emoción. Sí. Ya. Ya, señor Smith. Sí. ¿300 explosivos en un día? ¿Y si no? ¿Desempleado del mes? No, señor Smith. No. Recuerda que yo soy polifuncional, polifacética, poliburger, señor. Sí, no se preocupe, señor Smith. No se preocupe. Ya. 300.
Técnicamente hay una advertencia. Se recomienda que se cambie la minera para el pueblo vecino. Sí, señor Smith. En el pueblo vecino no hay nadie, señor Smith. Migraron todos en la crisis del 99. Hasta el perro Chihuahua migró. No, es que... ¿Se acuerda que yo le dije que ese era mi pueblito? Chemituk. No hay forma. Ya, señor Smith.
nada. Hasta luego. Fábrica Explotín. Lo único que saben es explotarnos. El clown de Paola, de la gran compañera del teatro de los Intramoya, que el día jueves también presentó una coreografía muy importante, se juntaron con la gente de Puntapié y fueron, Lina, al comienzo de esta marcha, en la más importante de aquí del Ecuador, del día jueves, al comienzo con lluvia, haciendo una coreografía muy importante con Puntapié, son la gente de intervenciones, de la gente de Voces de Libertad, que son parte también del bloque proletario. Lina, este momento que uno pudiera tomar el pulso mundial, ¿no? Que lo que está sucediendo en el mundo entero, cuando mira tú, la Megan nos tiene absolutamente muy bien informados de los acontecimientos del mundo entero, lo que está sucediendo en Colombia, lo que está pasando este rato con miles de manifestantes que están en Berlín, en Alemania, lo que está sucediendo en Francia, lo que sucede en Estambul, en Turquía, cuando hay unos forcejeos con policías muy bien dotados de elementos para precisamente contrarrestar las manifestaciones, con cosas que evidentemente están despertando en el mundo entero. Yo creo que en eso vislumbro no otra cosa que el marxismo, no otra cosa que el advenimiento tarde que temprano de una sociedad comunista. Vamos a conversar con Lina Solano, una de las mujeres de mayor valor intelectual que tiene el Ecuador en términos del conocimiento de la sociedad, de la lucha de clases, de la historia del movimiento obrero, de la historia campesina, de los levantamientos indígenas, todo esto. Vamos a tratar de ser concretos. Lina, ¿cómo tú ves este rato? Estaremos en esta importante entrevista con Carlos. ¿Cómo tú ves este momento dado en este año, en medio de todo esto, lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cómo tú ves un ascenso de la clase proletaria, que somos miles de millones en el mundo entero, que de pronto eso que ya es un sueño puede estar a punto ya de generar realmente una cosa que terminaría por la destrucción del capitalismo, por consiguiente, y el advenimiento de una sociedad nueva, de una sociedad de hermanos, de una sociedad sin el hambre, sin tanto relajo como hoy la naturaleza lo tiene y los seres humanos? ¿Tú crees que eso está en proceso, que eso se está cocinando? Muy buenas tardes, Lina Solano. Muy buenas tardes a todas y todos, compañeros. Un saludo proletario y revolucionario en este 1 de mayo a todos y todas quienes somos parte del bloque proletario de Ecuador, y también a todas aquellas personas que están este momento escuchándonos en distintos lugares del país y quizá en otros países también. Creo que es muy importante el poder conversar en esta fecha tan importante para el proletariado mundial como es el 1 de mayo. Y creo que una de las primeras cosas fundamentales que quisiéramos decir, que quisiéramos señalar, es que en este día debemos recordar, ya lo dijeron los compañeros que tuvieron anteriores, que no es un día de festejo de los trabajadores en general, como quiere tergiversar la burguesía, sino que este es un día de quienes crean la riqueza social en el mundo, de quienes con sus manos, con su trabajo físico, con su fuerza de trabajo y con su trabajo intelectual también, lógicamente, crean la riqueza social.
es el día que nos recuerda que el trabajo es la base de todo lo que existe. Y los trabajadores y trabajadoras del mundo son los que producen esta riqueza social que es acaparada, que es robada. Esa es la palabra justa, que es robada por estas clases dominantes que son propietarias de los medios de producción, es decir, los burgueses, los imperialistas a nivel internacional, ¿no es cierto? Esto es una cuestión fundamental porque hay que entender que el capital y el trabajo, ¿no es cierto?, son dos cosas totalmente contradictorias, no pueden existir, existen en una contradicción permanente desde que dio a luz este sistema capitalista, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental, porque lo que tenemos que entender en primer lugar es que jamás se puede construir una cosa distinta mientras exista esta relación de explotación del capital hacia el trabajo, ¿no es cierto? Tiene que romperse esto, tiene que terminar esto. Solamente cuando eso se termine, entonces estaremos empezando ya un proceso distinto de construir algo diferente a este sistema capitalista e imperialista. ¿Por qué esto es tan importante de entender? Porque siempre, bueno, los burgueses, evidentemente, ¿no es cierto?, siempre nos dicen que se puede de alguna manera apaciguar, de alguna manera amortiguar estos terribles efectos que trae esta contradicción entre el capital y el trabajo. Y lo que estamos viendo, lo que evidenciamos hoy más que nunca, es que eso es falso, es totalmente falso. Mientras exista este sistema de explotación que ahora es a nivel mundial, ¿no es cierto?, en donde hay un pequeño grupo de capitalistas imperialistas que son los que concentran y centralizan la riqueza, mientras la inmensa mayoría de la población estamos en la pobreza, estamos en el desempleo, estamos todos los días abocados a contagiarnos de este virus y quizá morir en una de los servicios públicos que nunca nos van a prestar como es debido. Entonces, eso es una situación fundamental de entender también porque existen todas estas corrientes reformistas, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, que plantean que es posible construir una sociedad sin terminar con esta contradicción fundamental que es la que existe entre el capital y el trabajo. Entonces, eso es algo básico de entender, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que terminar con eso. ¿Eso qué significa? Tenemos que terminar para que se terminen los pobres, para que se terminen los desposeídos. Se tiene que terminar con los que están concentrando, acaparando la riqueza y sobre todo poseen los medios de producción, los grandes medios de producción que les permiten explotar el trabajo ajeno. Entonces, eso es una cosa tan básica, tan fundamental, y hoy justamente el 1 de mayo, ¿no es cierto?, cuando esta fecha nos recuerda que el proletariado internacional, que el proletariado del mundo, desde que existe, está en esta permanente pugna, está en esta permanente lucha por sus derechos, que al principio, lógicamente, fue, digamos, solamente reivindicativa, pero que poco a poco se fue vislumbrando, esta última clase de la historia fue vislumbrando más allá de la lucha económica, de la lucha por sus derechos y miró la necesidad de la lucha por el poder. Creo que eso es algo tan fundamental y esta fecha tiene que recordarnos de esa situación porque además, ¿no es cierto?, hemos pasado recién el 18 de marzo, hemos estado conmemorando 150 años de esa primera gesta histórica fundamental del proletariado internacional que fue la Comuna de París. ¿Por qué es tan importante esta fecha? ¿Por qué es tan importante la Comuna de París? Porque la clase proletaria mundial en ese momento pudo poner en la práctica, pudo evidenciar, poniendo en algo real, práctico, que es posible tomar el poder, que es posible construir una nueva sociedad. Claro que esa primera gran experiencia del proletariado también nos dejó muchas enseñanzas y una de ellas básica, fundamental, que fue tan bien analizada, tan bien comprendida por Marx, por Engels, por los maestros del proletariado, ¿no es cierto? Y después por el gran Lenin, que justamente fue quien dirigió la primera revolución proletaria en octubre en Rusia, ¿no es cierto? El hecho de que el proletariado no puede simplemente tomar la vieja máquina del Estado burgués y ponerla a funcionar, no, tiene que construir un poder propio, distinto,
Y ahí está el punto clave de la situación, porque mientras el proletariado no comience esos procesos de construcción de este poder, ya la historia lo ha demostrado, no vamos a poder llevar adelante este gran sueño de construir esa sociedad distinta, esa sociedad donde realmente el trabajo sea para los que trabajen y realmente las necesidades tanto de esta inmensa mayoría de pobres y del planeta mismo, porque ese es otro problema gravísimo que atravesamos hoy, es decir, el debacle, la crisis ambiental a la que nos aboca el sistema capitalista imperialista. Entonces, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Es una fecha, esta fecha gloriosa del proletariado tiene que servirnos para pensar en esta situación, para decir, ¿no es cierto? Ciertamente lo que está sucediendo en este momento en el mundo, toda esa reacción popular que puede haber en el mundo, nos muestra que las clases populares, que el proletariado, que los pobres del mundo no van a simplemente la explotación, todo lo que están viviendo. Este momento hay miles de personas, lo que sucede en la India, ¿cómo no puede horrorizarnos lo que está sucediendo en la India? Están en parques, en espacios públicos, están todos los días ahí cremando los cadáveres de miles de personas, niños, adultos, de todas las edades que mueren por el COVID. Pero no es el COVID el que está matando a la gente en la India, como no es el COVID el que está matando desde hace más de un año a los pobres en el mundo. Es el sistema capitalista imperialista. ¿Por qué? Ese país de más de 1.300 millones de personas, ¿no es cierto? Es uno de los países más pobres del mundo, donde existen cientos de miles de pobres, pero ¿en qué condiciones vive esa gente en esos barrios de miseria, ¿no es cierto? Mientras, por otro lado, las clases explotadoras de la India acumulan miles de millones, ¿no? Y las corporaciones transnacionales. La India en este momento es el principal productor de vacunas. Ahí están las grandes corporaciones imperialistas, ¿no? Como AstraZeneca, por ejemplo. Ahí están produciendo su vacuna en medio de todo ese desastre, de toda esa catástrofe humanitaria que vive este país. Entonces, frente a toda esta locura, a esta sinrazón, a esta situación antihumana que nos pone este sistema, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos decir sino reivindicar, sino siempre volver a reforzar nuestra convicción de que el único camino es la lucha y la construcción de una sociedad distinta? Pero creo que en esto sí hay que también remarcarlo una y otra vez. Las masas del mundo podrán levantarse y eso muestra, ¿no es cierto?, que si hay opresión siempre va a haber resistencia. Pero el proletariado mundial, las organizaciones proletarias, tienen una tarea básica que cumplir en este momento. Tienen que poder salir adelante en esta situación, porque de lo contrario, por más que las masas se levanten, por más que haya toda esa explosión, nunca debemos olvidar, siempre va a estar el Estado burgués, fuerzas reaccionarias y también el reformismo de todos los colores, ¿no es cierto?, para desviar esa lucha, para coger y desviar todo ese potencial revolucionario de las masas del mundo nuevamente hacia la democracia burguesa, hacia reforzar los estados, hacia reforzar al mismo sistema. Y eso es una cosa sumamente grave, sumamente grave. El siglo pasado hubieron dos grandes revoluciones proletarias que nos dejan una enorme experiencia para la clase, ¿no es cierto?, en China y en Rusia. Y justamente esa experiencia nos muestra la necesidad de la construcción del poder, de que mientras el proletariado no haga ese proceso de tener no solamente la conciencia, sino las organizaciones que se pongan al frente de la lucha y que dirijan la lucha, lleven esa lucha a donde tiene que ser dirigida, es decir, al cambio, a la transformación social, siempre está el peligro de que estas luchas sean desviadas, ¿no es cierto? Inclusive la historia nos deja estas dolorosas experiencias de la reconstrucción del capitalismo también en Rusia.
por cierto, ya no son, para aquellos que todavía estén confundidos, ya no son países comunistas, nunca fueron también, pero bueno, ya no son países donde se construye el socialismo, ¿no es cierto? Ya no son países que están dirigidos por el proletariado, ¿no? Ahí hay una clase dirigente burguesa nuevamente que tomó el poder y que, por eso digo, fue una experiencia histórica dolorosa donde se vino para atrás todo ese proceso de construcción del socialismo, ¿no? Y ahora más bien son los dos grandes imperios que en este momento se disputan el poder justamente con Estados Unidos, ¿no? Que es un imperio que está este rato en declive. Entonces, toda esta situación, ¿no es cierto?, tiene que ponernos a pensar en esa necesidad fundamental de que siempre en las organizaciones exista una línea. ¿Qué queremos decir con esto y por qué es tan importante? Justamente porque eso significa que este es la guía, es lo que nos mueve, es lo que nos ayuda a caminar, ¿no es cierto? Porque si nosotros no tenemos una línea, podemos desviarnos para cualquier otra corriente que puede inclusive pueden ser corrientes hasta a veces que parecen tan radicales, pero que en el fondo no trascienden estas situaciones fundamentales de entender cuál es esa misión histórica que tiene que cumplir el proletariado, es decir, de llevar, ¿no es cierto?, de transformar esta sociedad hasta construir esa sociedad distinta que en un primer momento se llama socialismo y que luego en su etapa ya culminante, ¿no es cierto?, en donde inclusive van a desaparecer las clases y el Estado, se llama comunismo. Entonces, habrá mucha gente que estará diciendo, bueno, pero eso ya está superado, eso ya pasó, eso ya se... Bueno, a esa gente le decimos simple y sencillamente, ¿dónde está? ¿No es cierto? Otro ejemplo real, práctico, una alternativa verdadera que haya hecho frente al capitalismo, que haya dejado una historia con hechos tan trascendentales como la Comuna de París, como la Revolución de Octubre en Rusia, como la Revolución Proletaria en China, ¿no es cierto?, que han dejado realmente aportes teóricos, prácticos, fundamentales para saber cómo hacer este proceso de construcción de una nueva sociedad. Totalmente de acuerdo, y tú lo acabas de decir todo. Es decir, la revolución proletaria no es una cuestión, no es una opción por ahí, es una necesidad que tienen los pueblos de todo el mundo y obviamente también en el marco de esta crisis ambiental, que básicamente nos pone en la cuestión de que es o comunismo o es muerte, así de simple. Entonces nosotros tenemos que seguir luchando y bregando por esta nueva corriente revolucionaria en nuestro país, en el Ecuador, y obviamente en conjunto con todos esos movimientos comunistas internacionales que están reconstituyéndose, que están todavía reorganizándose, que todavía tal vez se puede decir que somos tal vez pequeños, somos unas semillas, pero que estamos en vistas y estamos siendo regados para ser obviamente árboles y ser un bosque gigante que finalmente termine venciendo y obviamente arrasando este sistema capitalista imperialista que, como lo dicen en los comentarios, desborda sangre. A la gente que nos esté escuchando, compas, no naturalicemos los muertos por COVID, no naturalicemos la gente en las calles, no naturalicemos la violencia que sufren los vendedores ambulantes por parte del Estado y el municipio. No naturalicemos el hecho de que estamos desempleados, ¿sí? Es una cuestión que no es justa y que no es normal. Tenemos todos los recursos necesarios en el planeta para que 7.000 millones de seres humanos y más sobrevivamos de forma digna en este planeta, pero que sin embargo más de la mitad del planeta, incluso hasta el 70% se muere de hambre, vive en la miseria, mientras ese 2% de habitantes pues siguen acumulando y siguen viviendo con tantos lujos y con tanta riqueza que ya es en realidad grosera, ¿sí? Te agradecemos, Lina. No sé si quieres tal vez dejarnos unas últimas palabras ya para ir despidiendo el programa. Bueno, sí, quisiera decir que en realidad es una cosa grotesca lo que ocurre ahora a nivel mundial, ¿no es cierto? Como dices, compañero Carlos, ¿no? Busquemos la información. ¿Cómo puede ser posible que 2.100 y algo más de individuos acumulen una riqueza, ¿no es cierto?, que es mayor que el 60% de la población mundial? O sea, ¿cómo? O sea, ¿dónde está la lógica de eso? ¿Dónde está
la situación que justifique eso. No existe. Entonces yo creo que sí es muy importante decir, no es el COVID, es el que mata, digamos, porque viene este virus y nos enferma y no nos pueden atender en un hospital y nos morimos. No, es el sistema que crea pobreza, miseria en todo. Porque si no, vamos a ver quiénes son los que están muriendo en India, vamos a ver quiénes son los que están muriendo en Brasil. ¿Acaso no son los miles de miserables que llenan los barrios miseria, las favelas? Y en nuestro caso, ¿quiénes son los que están muriendo aquí en el Ecuador? ¿Acaso no son los miles de pobres que estamos desempleados o que estamos ganando una miseria? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y lo otro también fundamental y que hay que decir y hay que, insistir, ¿no es cierto?, es esta necesidad de la creación de una corriente revolucionaria en Ecuador. Eso es fundamental. O sea, las condiciones objetivas aquí en el país existen porque existe la pobreza, porque existe la explotación, porque existen todos los males que el sistema capitalista imperialista acarrea en un país además semicolonial, es decir, totalmente dominado, totalmente saqueado por el imperialismo, ¿no? Sea cual sea sea gringo, sea chino o cualquiera que sea. El imperialismo saquea nuestro país y por eso somos pobres y por eso vivimos y estamos como estamos. Entonces, crear una nueva corriente revolucionaria en el Ecuador es fundamental, porque eso es lo que se necesita esta fuerza, se necesita esas organizaciones, se necesita esos espacios en donde el proletariado, en donde los obreros, los campesinos, los ambulantes, nos vayamos organizando y se necesita también, ¿no es cierto?, esa fuerza que sea la que pueda conducir, dirigir y que la gente pueda mirar esa situación, como bien ya lo dijeron ustedes y muchos compañeros que hablaron antes que yo, porque si no, la gente está confundida, ¿no es cierto? Piensa que la alternativa es ir a las elecciones detrás de un Pérez, detrás de cualquiera de estos que asoma, ¿no es cierto? Y se aprovecha justamente de la lucha popular y se aprovecha justamente de la lucha del pueblo para hacer una plataforma política y lanzarse para conseguir los puestos del Estado y vivir ahí cómodamente. Eso no es ninguna situación revolucionaria ni nos va a llevar a ninguna parte. Entonces yo creo que eso también es otra cosa fundamental que debemos siempre remarcar, reforzar, digamos, esta posición de la necesidad, porque esa es una necesidad objetiva, no es algo que nos estamos nosotros inventando o que estamos diciendo porque somos parte de una organización que está planteándose esto, es decir, el bloque proletario. Esta es una necesidad objetiva del proletariado y de las clases populares en Ecuador. Tiene que existir una nueva corriente revolucionaria en el país. Muchas gracias, compas. Muchas gracias, Lina, en realidad por tu presencia. Gracias. Y nos estaremos viendo, obviamente, ya nosotros siempre estamos viéndonos, siempre estamos conversando, pero ojalá podamos nuevamente estar viajando hacia Cuenca o que ustedes vengan para acá para seguir la lucha. Sí, importantísima tu participación. Entonces nos vemos en unas próximas intervenciones. Y simplemente a la gente que nos sigue escribiendo hemos tenido una gran audiencia. Para nosotros es muy importante que, sigan compartiendo por todos los espacios posibles, por todas las redes posibles. Esta contrainformación tiene que llegar a la mayor gente posible. Y nosotros pues seguimos acá desarrollando una nueva corriente revolucionaria. Las rebeliones se vienen porque se vienen. Las clases populares en el Ecuador y en el mundo estamos literalmente jodidas. Lo que nosotros nos toca a los comunistas, seguir formándonos, seguir organizándonos para ponernos al frente de estas rebeliones, porque las rebeliones pueden seguirse dando, pero no va a pasar nada mientras sigan siendo espontáneas y mientras no tengan una dirigencia consciente que lleve toda esa rabia popular, no al matadero electoral como generalmente pasa con el reformismo, sino obviamente hacia una transformación revolucionaria que solo va a pasar por el derrocamiento de la burguesía, el imperialismo y todas esas clases dominantes que nos aplastan día tras día, compas. Así que pues eso ha sido por mi parte. No se olviden, compas, que la rebelión se justifica y que primero está la lucha. Seguimos luchando, sigan pendientes, únanse en las calles, únanse en todos los espacios que se abren a partir del bloque proletario, Vientos del Pueblo y todas las organizaciones. Así que nos vemos en el próximo programa de La Chispa.
y no se olviden pues que la rebelión se justifica. Vamos contigo, José, con tu despedida. Gracias, Carlos, y gracias también por este cierre de una manera tan absolutamente sobresaliente en que términos de la construcción de este proletariado, has hablado Lina Solano, es un cierre de un día, de una jornada que va a continuar. Te pedimos, y a toda la gente de la SUA y a toda la gente, atención en Morona, atención en el mundo entero. Hoy tendremos esta cuarentena subversiva, por favor, 8 de la noche en punto, es impajaritable, nadie se pierda a las 8 en punto. Nos entrometemos en la cuarentena subversiva en la página del bloque proletario. Por aquí han pasado gente como la Alejandra, como Nelson, como Lina Solano, y yo creo que ya las palabras mías son absolutamente de más. Y solamente lo más importante y digno es de que se fracturó el movimiento obrero, o sea, eso es irremediable y para siempre, y se genera una línea roja, una línea comunista en el seno del movimiento obrero, y algo nuevo ha amanecido desde el día de hoy. Y eso es todo. De esto no va a ser propaganda en absoluto los medios burgueses, como habla el Carlos a cada momento, para nada. No van ellos mismos, como diría el pueblo, Lina, ¿no es cierto?, a votarse jodiendo, ¿no? Quizá eso más bien sea de la serranía, ¿no? A votarse jodiendo jamás nunca, ¿no? Tratarán de que eso del bloque, no, sino que seguirán ellos en el combo que les interesa, ¿no? Has golpeado durísimo a las líneas revisionistas, a las líneas reformistas del mundo entero. De qué manera hay que tener tal grado de conocimiento y claridad en la cosa para no dejarse marear en un momento dado por todas estas organizaciones que en el rato del rato lo que harían es destruir esto que también con todo está comenzando. Es una cosa pequeña, es una cosa absolutamente grande, pero ya ha nacido. Simplemente ha acabado de nacer algo nuevo en el movimiento obrero. De hoy en adelante no hay vuelta absolutamente que darle, y eso es el bloque proletario, demostrado una y otra vez en esa marcha con aguacero y todo, y no con carros y con 2 banderas por ahí. Eso no es. Está ya definido. Nelson Logaña se ha puesto cual un ring al frente, y versus todo eso que es UGT, CEDO, CUT, todo eso, esos de ese bastardo partido comunista que le votan jodiendo esa palabra del CTE, que desde el tiempo de Pedro Saad y después Pedro Saad Herrería y todos los demás, siempre han estado en los gobiernos de turno, absolutamente en todos. Acabaron de estar con este gobierno también. De tal suerte que, señoras y señores, qué homenaje a la razón, qué homenaje a la sensibilidad humana, qué homenaje a la transformación que está latente también en todos los proletarios ecuatorianos, que somos partes del mundo entero. Junto con Carlos Marx, proletarios del mundo entero unidos, nos vamos despidiendo. Carlos, no te vayas todavía, Carlitos, vuelve a aprender tu esto, yo me voy, pero tú algo más tienes que decir para cerrar, Carlos. Se viene un cierre, ahí está el Carlos poniendo esto de la hoz y el martillo aquí en homenaje al obrero y al campesino. Carlos, bueno, y conmigo, buenas noches. En la noche estamos en la tertulia, no se olviden ustedes. Y claro, ahí está la hoz y el martillo. Carlos, se viene un video. Es un video sí, que es una maravilla, porque es algo así que da cuenta de todo lo que se ha celebrado de una manera revolucionaria, de una manera combativa aquí en el Ecuador. Carlitos. Buenas noches. Sí, compas, no se vayan, ya quedan estos últimos minutos en compañía de este gran video hecho por nuestros compas de artistas de audiovisuales de todo lo que se ha hecho en conmemoración del 1 de mayo. Así que, pues, esto ha sido hasta aquí con nosotros. No se olviden que la rebelión se justifica y quédense en este gran video, sigan compartiendo. Gracias, Lina, gracias, José, un saludo a Ale, un saludo a Nelson, un saludo a Alex y a Martín y a Gaby, que está en producción, y a toda la gente. Y a la May Rodríguez. A Flor y a May también un gran saludo. Nos vemos y hasta la próxima chispa. A Gaby. Buenas noches, buenas tardes. De la clase obrera. Estamos unidos. Escucha. Únete a la lucha. Todo el hambre de mi vida, todo lo que he dado,
todo lo que no he recibido. Por un 1 de mayo que reivindique los derechos de la clase trabajadora. Bien dólares del asunto, yo me pregunto si los de abajo movemos la economía y también la rebeldía. Una fecha histórica para la clase trabajadora del país y para el proletariado internacional. Aquí los obreros, los despedidos, los vendedores ambulantes que por la pandemia nos encerremos, pero estamos aquí en la calle para decir, para señalar que primero la lucha, sin lucha no hay trabajo, sin trabajo no hay vida. Pasándose a lo alto con el método que el pueblo hoy defiende, esa lucha de la gente, porque el pueblo está cansado, lo que el pueblo debe hacer, desarrollando las fuerzas productivas. Este es el vehículo que va a transformar, así que los partidos oportunistas toman el gobierno y a la policía. Verlo acabado, o el comunismo hijito sagrado. Tom lleva al unísono gritos de una sola voz. 1 de mayo, proletariado bien formado y bien armado. Para el capitalismo, verlo acabado. Conocimiento obrero y artesano. 1 de mayo, fecha de combate. Somos el pueblo consciente que combate día a día.